Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Bienvenidos a otra enseñanza de la Palabra de Dios. Estamos aquí hoy, domingo 6 de marzo de 2016, en la oficina de servicio. Es un día personalmente muy especial para mí porque entre el día de hoy y el 13 de marzo, es decir, en 7 días más, en esa semana, yo conocí la Palabra de Dios. Yo trabajaba en una empresa hace 40 años atrás, en 1976, y bueno, Jorge Escalice, que era compañero de trabajo mío, me mostró unas cosas que me dieron vuelta a la cabeza y la vida. Gracias a Dios, así que estoy muy agradecido por la intervención de Dios a través de mi amigo Jorge, a quien veremos todos cuando regrese el Señor Jesucristo. Así que es un día muy especial, estoy muy agradecido a Dios que haya coincidido con el primer domingo de marzo, el primer domingo del año. Quiero compartir con ustedes una enseñanza que lleva por título Respuesta proporcional a la necesidad. Van a ver que la enseñanza es menos complicada que el título. Si son tan amables de pasar conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Ahí vamos a empezar. Un simple vistazo a la vida nos permite a todos nosotros observar que la respuesta a cualquier necesidad siempre es proporcional a tu percepción de esa necesidad. Si, por ejemplo, tu opinión acerca de una situación médica personal ves que es un problema realmente urgente, ¿qué es lo que haces? Una respuesta urgente, salís corriendo. Si para el mismo caso vos decís no es tan importante, entonces no le das entidad, entonces no salís corriendo, salís caminando. Tu respuesta siempre va a ser proporcional a tu percepción de cuál sea la necesidad. Vamos a pasar un rato en Nehemías, por eso, sin entrar en demasiados detalles, quiero ir a los últimos días del pueblo de Israel antes de que sea llevado cautivo. Pues bien, después de innumerables intentos de Jehová de hacer regresar a Israel a los caminos de su palabra, llegó un momento en el que Dios dijo basta. Así fue que ya no pudo Dios detener las calamidades que le ocurrieron como consecuencia de ese abandono. Parte del pueblo fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Entonces, en ese final, en Segunda de Crónicas 36, en el versículo 11 comenzamos a leer, dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El pueblo de Israel en el momento de los reyes se dividió, en la época de Salomón particularmente, se dividió en dos reinos. Uno se llamaba Judá y el otro se llamaba Israel. No hay que confundirse, los dos eran el pueblo de Israel, pero por alguna razón uno se llamó Judá y el otro se llamó Israel. Había una parte de las tribus en uno y otra parte en los otros. Bueno, pues bien. Después de transcurrido, el primero de los dos reinos que cae fue Israel a mano de los asirios después de más o menos 350 años desde Saúl, que fue cuando comenzaron los reyes. 150 años después de esto, es decir, 500 años desde Saúl, cae Judá. Los últimos reyes, se los voy a mencionar, ustedes lo van a ver lógicamente cuando estudien la enseñanza, se los voy a mencionar por si en una de esas se los encuentran en la calle, que crucen la acera, crucen la vereda, porque eran uno peor que el otro. Es decir, el mal en ellos se fue incrementando. Es decir, que el último que voy a mencionar era todavía peor que el primero que voy a mencionar. Fueron Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Sedequías fue el último. Entonces, en el versículo 12 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se humilló delante del profeta Jeremías. Fíjate qué detalle.
hablaba de que él no se había humillado delante de quien representaba a Dios, que le hablaba de parte de Jehová. 13. Se rebeló a sí mismo contra el rey Nabucodonosor, que en realidad no importaría, ¿no? Sería un gordito feliz, el tipo que le importaba a Sedequías. Pero lo que pasa es que él había jurado por Dios. Entonces dice, se rebeló a sí mismo contra el rey Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endurecido su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Lamentablemente, este desgraciado no estuvo solo, tuvo compañía en este abandono. Fíjate, el 14 te lo dice. También todos los principales sacerdotes, damas y caballeros, ellos eran los principales responsables de resguardar la centralidad de la palabra de Dios en el pueblo. Estaban con este canalla. También todos los principales sacerdotes y el pueblo, ¿qué hicieron? Aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando, fíjate qué cosa, la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Qué les pasaba a estos tipos? Y Jehová, el Dios de sus padres, fíjate lo que dice, que es lo que le dije antes yo a ustedes, que innumerables veces fue, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Sigue teniendo misericordia de su pueblo y de su habitación. Sigue teniéndola y sigue siendo celoso y sigue cuidándolo igual. 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros, siempre igual de Dios, y menospreciaban sus palabras. ¿Sabés qué significa esto? Que menospreciaban la palabra de Jehová. Porque las palabras que estos mensajeros llevaban eran la palabra de Dios. Burlándose de sus profetas. No te sorprendas que se burlen de vos, aunque vos no seas un profeta. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y fíjate lo que dice ahí, listo. No había ibuprofeno que lo curara. Se acabó, ya no había remedio. Después de esta declaración muy simple de la palabra de Dios, que creo que todos nosotros entendemos, empezaron a ocurrirle las consecuencias de no haber escuchado la voz de Dios. Ojo, ojo y recontra ojo. No fueron castigos de Dios, como tampoco fueron calamidades simplemente por ser el pueblo elegido. No hay que confundir. En un rato vamos a ver que hubo oposición a Nehemías por hacer la voluntad de Dios. Esto que vemos aquí en 2 Crónicas no es una fatalidad por hacer la palabra, justamente es una consecuencia por no haberla hecho. ¿Qué pasó? El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia por mano de Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Que después al imperio babilónico lo conquistaron los persas. En cualquier caso, seguimos nosotros con la historia, sin entrar en demasiado detalle. Versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos, se refiere que Dios trajo contra ellos, ustedes saben que es un orientalismo que no es así, que en realidad lo que lo trajo contra ellos fueron ellos mismos, al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia. Y mirad lo que dice el versículo 19. Entristece al día de hoy lo que dice ese versículo. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Aquí es donde comienza nuestra búsqueda.
justo ahí donde dice que quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Apenas puede uno imaginarse lo que debe haber hecho por el corazón de Dios esta desgracia. Le destruyeron lo suyo y se llevaron los suyos cautivos. ¡Qué tremenda situación! ¡Qué triste que es esto! 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, que es lo que yo les había manifestado anteriormente. Bueno, pues bien, tiempo más tarde aparece en escenas Nehemías. Y nosotros queremos estudiar esto para ver un poquitito del corazón de Nehemías y poderlo imitar. Este hombre halló gracia a los ojos del rey, quien le ayudó a regresar a Jerusalén y a reconstruir el muro. Él va con un pequeño grupo que solamente incluía a los que tenían un corazón para Dios. Hubo un resto de israelitas que prefirió quedarse al abrigo de la cautividad. Estaban cómodos. Era su propio viva Egipto. Preferían las tumbas de Egipto que la libertad que les daba Dios. ¿Lo ven? Naturaleza humana heredada de Adán. Nehemías, sin embargo, y ahora por favor vayan a Nehemías capítulo 1. Sin embargo, Nehemías y el pequeño grupo que lo siguió pensaron que lo mejor era hacer el trabajo que Dios les había puesto, que Dios le había puesto en el corazón de Nehemías hacer. ¿Qué pasó con estos hombres? Primero con Nehemías lo vamos a ver y luego con estos hombres. Reconocieron que había una gran necesidad, por lo tanto, ellos dieron una gran respuesta, gracias a Dios, a nuestro querido Dios. Nehemías 1, en el versículo 1 dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté a los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Triste, ¿verdad? Pero era la verdad, era la realidad. Tenían que hacer un reconocimiento del problema, porque era un problemón, necesitaba entonces un solucionón. Muy mala noticia. ¿Qué hizo este hombre, Nehemías, que se constituye para nosotros en un gran ejemplo? Mirá lo que dice el 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esto es lo que hizo Nehemías. Él confrontó un problemón con Dios primero en la situación. Él lo puso a Dios en la foto de su vida. Y vamos a ver cómo cambia todo. Cómo comenzó todo con la oración de este hombre que se dio cuenta de que había un problema. La única manera que una persona se disponga a encarar un trabajo grande es cuando se percata que existe una necesidad grande. Una vez detectada la necesidad, el inmediato siguiente paso para nosotros, ¿saben cuál es? Oración. Pedirle a Dios, expresarle nuestro corazón a Dios y que Él nos oriente. Ese era el único plan que tenía Nehemías. Después vamos a ver que siguen organizándose las cosas, pero el único plan que tenía Nehemías era orarle a Dios. No sabía para dónde disparar. ¿Parecido a nosotros? El dolor de Jehová, por cómo había quedado el lugar de su habitación, fue su dolor, fue el dolor de Nehemías. Entonces fue guiado por su corazón, así era el caso con Nehemías. Esta reconstrucción, en realidad, era un proyecto de Dios. Nehemías lo hizo suyo.
En la medida que los de Israel se percataban de la acuciante necesidad, era la medida en que ellos también hacían suyo este proyecto de Dios encargado a Nehemías. Versículo 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Acá te da un pantallazo de quienes estaban con él. Y créanme, yo les he recomendado a muchos de nosotros que leyeran todo Nehemías, ya sabrán entonces que hubo muchos de Israel que no respondieron. Entonces él le declaró a sus colaboradores lo que necesitaban saber para la reedificación. Se cercioró que ellos entendieran la magnitud del trabajo que iba a requerir dependencia en Jehová, creencia en la suficiencia de Dios y la tercera cosa, manos a la obra. Ellos también tenían que preparar el caballo para la batalla y de Jehová sería la victoria. 17, y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Miren, esto es un desastre. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto, muchachos? Y edifiquemos, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. No estemos más en oprobio. Esto es una afrenta para nosotros. ¿Cómo pudimos tolerar esto? Es una locura. Entonces en el 18 les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Maravilloso. Nehemías le da testimonio. Les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Su creencia, obediencia, acción en la palabra de Dios inspiraba creencia, obediencia, acción en los que estaban con él. Siempre que uno se mueve según los planes de Dios, hay quienes se pliegan al plan de Dios porque eso es lo que genera la creencia, que es obediencia en acción, que es acción. Solamente en los que tenían un corazón para Dios. Los alentó a que trabajara en un proyecto que él iba a capitanear, pero que tenía los planos y la dirección de obra directamente de Dios. Él era el capataz. Continúa el versículo diciendo, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Las obras que te dice Dios que vos podés obrar son para bien, porque Dios es un Dios de bien, su palabra es de bien, su voluntad es bien, lo que hagas para Dios es de bien. Así. Pero cuando lo oyeron estos dos desgraciados, Sanbalat y Tobías, y Gesem el árabe, ahora se les unió uno para jugar un truco gallo, ahí los tres, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Están locos? ¿Qué van a reedificar? ¿Qué van a reedificar? ¿Os rebeláis contra el rey? Si el rey los dejó salir, paparulo. Hasta les dio salvoconductos. Este es uno de los ataques más comunes a nuestro movernos con las cosas de Dios. El escarnio, la burla. 20. Y en respuesta les dije, miren muchachos, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque ustedes no tienen nada que hacer acá. No tienen derecho ni memoria en Jerusalén. Esta es una declaración denodada de Nehemías, pero ojo, estaba basada en la voluntad de Dios, en la revelación de Dios a él. No es que a él se le ocurrió por la suya dar una declaración grandilocuente. No, él estaba diciendo lo que en verdad le había dicho Dios. Entonces, ¿cómo él estaba haciendo la obra de Dios? Entonces, ¿cómo no lo va a prosperar Dios? Él tenía la prosperidad de Dios garantizada porque la idea había venido justamente de él, no de Nehemías. Él se movió según una revelación específica de Jehová. En el capítulo 3, que no vamos a ir, por favor vayan al 4, pero en el capítulo 3 seguramente lo habrán leído y si no les recomiendo que lean todo Nehemías para enamorarse de este gran hombre de Dios.
En el capítulo 3 describe cómo reparte el trabajo de manera ordenada. Para nosotros que somos miembros individuales, particulares del cuerpo de Cristo, es muy interesante ver esas cosas y muy práctico para nuestras vidas. Los hijos de Dios todos tenemos una meta común, pero cada uno tiene una tarea particular. Pero esa tarea particular forma parte del bien común, que es proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si vos hoy no lo hacés, si yo mañana no lo hago, todos tenemos que compensar por tu no hacerlo hoy vos y por mí no hacerlo mañana. Porque todos tenemos una tarea común. Esta gente, si alguien se caía, estaba cansado, estaba reparando una de las puertas, creo que se llamaba del pescado. Entonces estaban reparando la puerta del pescado y uno decía, uy, yo no doy más. Venían de otro lado y le daban una mano, porque había que terminar el bien, que es la obra de Dios. Lo mismo con nosotros. Cuando vos ves estas cosas, decís, debe haber sido el mismo autor de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pues sí, fue el mismo autor. El mismo deseo, los mismos modos. Diferentes funciones, pero con una sola meta, un solo plano y un solo director de obra, nuestro querido Señor Jesucristo. De esa manera nosotros hoy construimos y reconstruimos el muro de nuestro servicio amoroso a Dios. En el capítulo 4, los opositores vuelven a arremeter contra los trabajadores de Israel. Aún en medio de esa oposición, en el versículo 1 del capítulo 4 de Nehemías, mirá lo que dice. Y cuando oyó Sanbalat, acuérdense, uno de los desgraciados, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Ojalá le hubiese dado una úlcera. O peor que una úlcera. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles de Israel? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas, y ahí me imagino que, ¡ah! ¡Bravo Sanbalat! Lo votamos a Sanbalat. Mirá como lo que decían. Y estaba junto a él Tobías amonita diciendo así. El cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Es decir, pasaba una gallina, le pegaba una patada y caía al muro, en la opinión de este paparulo. Ahora, una acción creyente más. Oraron, no cesaron de orar. Esta obra se gestó con oración y se completó con oración al bendito Dios del cielo, que protegió a los suyos que hacían su obra. Oye, oh Dios, en el 4 nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, y vuelve el baldón, que quiere decir injuria, la afrenta, el oprobio. El agravio, vuelve el agravio de ellos sobre su cabeza, entregalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, dales con todo, nuestro querido Dios. Mira lo que están diciendo de nosotros que somos tuyos, que estamos haciendo tu trabajo. Ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Creo yo que parte de esta oración está respondida al estar esto declarado. A pesar de todo este escarnio y persecución, observen detenidamente lo que estaba pasando, lo que ocurrió. En el versículo 6, edificamos pues el muro. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¡Qué bueno! ¿Por qué habrá pasado esto? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¡Wow! Algo tenía que hacer Israel. Tuvieron ánimo para trabajar. ¡Qué bueno! Entonces Dios los bendijo porque estaban en la obra de Él. Yo quiero ver este video. Quiero conocerlo a Sanbalat. Lo quiero conocer a Tobías y al otro, a Gesirim, qué sé yo qué nombre tiene. Una vez que empezamos un trabajo para Dios, que por cierto debe comenzar con oración y continuar inundándolo con oración, todo lo que tenés que hacer es lo que Dios te dijo que tenés que hacer. ¡Qué complicada que es nuestra vida!
No puede ser más simple que esta simpleza. ¡Qué Dios que tenemos! Sigue el desarrollo en el capítulo 4. Nehemías orando por esta situación y a consecuencia de su oración, ordenando al pueblo para que una parte reedifique y otra haga guardia contra los enemigos. Uy, pero no estaban creyendo. No. Estaba ordenado por Dios. Las cosas son así en la vida. No, yo soy hijo de Dios. A mí no me agarran. Mirá lo que pasó con estos. Esto no era el pueblo de Dios. Equivalente a ser hijo de Dios. Eran el pueblo de Dios. Estaban haciendo la obra de Dios y no se descuidaron. Sabían ellos y sabemos nosotros que tienen y tenemos un adversario que no quiere los propósitos de Dios. Entonces Nehemías nos dijo, a ver si dicen que yo no creí. A ver si alguna vez Eduardo va a enseñar en la oficina de servicio y dice, le faltó creencia a Nehemías. No, era parte de creerle a Dios, cuidarse, porque fue ordenado por Dios. Parte de la revelación de Dios era que se cuidaran. Entonces en el versículo 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Mirá qué ordenadito, con sus espadas, con sus lanzas y tenían todo, loco. Con sus arcos. Después miré y me levanté, dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no se asusten, acuérdense del Señor grande y temible. Recuerden que es reverenciable y yo diría que era temible para los otros. Reverenciable para nosotros y temible para los otros, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos, y por vuestras hijas y vuestras mujeres, y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, que estábamos preparados, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¡Bravo, Nehemías! ¡Qué bárbaro! ¡Qué momento! Por eso quiero ver el video. El trabajo de Nehemías podría ser comparado con el de los ministerios de Efesios 4:11. En la obra, él velaba que haya unidad de propósito y homogeneidad de creencia y servicio para edificar el muro. Dios siempre necesitó a alguien a cargo. Siempre. La oposición no cesaba, pero tampoco cesaba la oración y el ánimo. Nuestro trabajo es entre todos edificar el cuerpo de Cristo para que cada uno, para lo que cada uno tiene una responsabilidad. En la medida que todos tengamos ánimo para trabajar y que la que hagamos sea la obra que Dios indica que hagamos, entonces Dios y nuestro Señor estarán glorificados y nosotros todos bendecidos. Ahora quiero que reflexionemos un ratito. ¿Vos pensás que el trabajo de ellos era más necesario que el nuestro? ¿Era igual de necesario? ¿Era menos necesario? Todos los trabajos que Dios pone en nuestro corazón son necesarios y deben ser inundados con oración. Deben ser inundados con compromiso y deben ser inundados con dedicación a lo largo del tiempo. Los chispazos de creencia producen chispazos de servicio y difícilmente reedifiquen ningún muro. Por eso nosotros hablamos de compromiso y dedicación a lo largo del tiempo. Fidelidad. No importa cuánto maneje el diablo a las situaciones y a las personas para que dejemos de hacer la voluntad de Dios. El maligno siempre tratará de poner una cuña entre nuestro Padre y nosotros. Él quiere abrir una brecha que nos aleje de hacer lo que Dios nos indica que hay que hacer. Y ojo, digo hacer, no digo quedarnos sentados considerando lo que hay que hacer. Su maligna oposición a las cosas de Dios es al moverse en las cosas de Dios. Algunos pocos entre los israelitas se percataron que la obra era de Dios. Esos son los que ayudaron a Nehemías.
Dios energizó a cada uno para que haga su parte y su aporte al todo. Comenzó con la percepción de una gran necesidad por parte de un hombre con un corazón dirigido a Dios. Primera cosa que hizo, lo recordamos, fue orarle a Dios. Luego se calzó los guantes, se puso los zapatos de seguridad, se calzó el casco y fue a la obra. Por favor, vayamos al capítulo 8 ahora para recapitular. Al capítulo para recapitular. En el 7 verán o habrán visto que registra que se terminó la obra de reedificación del muro y puestas las puertas, pero no se terminó la responsabilidad de Nehemías. Él sigue ordenando todo el interior de la ciudad. Coloca los porteros, cantores y levitas del templo, primera cosa. Luego el resto de las cosas. Hizo un censo y dejó registrados a los nuevos rehabitantes de la ciudad. Y al final, claramente dice la palabra de Dios que el pueblo ofrendó. El pueblo ofrendó. Así llegó el mes séptimo y cada cual estaba en su ciudad. Entonces, en el 1 dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, que habían hecho ellos para ello, y junto a él estaban un número de personas. A su mano derecha y a su mano izquierda otro número de grandes hombres. 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Dios, qué momento. Ellos tuvieron el mismo privilegio que tenemos nosotros cada vez que nos reunimos en las iglesias, en las casas, que alguien, un hermano de nosotros, abre la palabra y nos explica una profunda verdad de ella para que nosotros nos podamos maravillar una vez más con el Dios que tenemos. Dios mío, qué momento este. Estamos hablando de gente que había estado en cautividad. Yo vengo de acá a 6 cuadras y nunca estuve en cautividad, ninguna de las, excepto la cautividad que todos nosotros tuvimos antes de haber renacido. Pero no tuve una cautividad en un país extranjero que hasta cambiaran mi nombre para menospreciarme y para ningunearme. Esta gente había estado alejado de la ciudad de Dios, del templo de Dios y de las cosas de Él. ¿Qué te parece que pudo haberse producido en el corazón de esta gente? Dios mío. Abrió pues Esdras en el 5 el libro a los ojos del pueblo porque estaba más alto y todo el pueblo estuvo atento. 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo lógicamente dijo lo mismo que diríamos nosotros. Amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. 7. Y los levitas tales y tales y tales hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. El pueblo hoy día necesita a alguien que les haga entender la palabra. 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es lo que nosotros hacemos cada vez que tenemos el privilegio enorme de compartir esta maravillosa palabra de Dios.
9. Y Nehemías, el gobernador, este maravilloso hombre, acompañado por otro maravilloso hombre, de un corazón único en esa época, llamado Esdras, escriba. Y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová, celebremos, este es un día elegido, separémoslo de nuestra vida, recordemos este momento, cómo nos sentimos por compartir la palabra de Dios, porque alguien se paró y nos explicó cosas que nosotros no entendíamos de su maravillosa palabra. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y entonces le dijo: vayan, coman, beban y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque hoy es día santo al Señor, a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es mi poder, o es mi fuerza, es la fuerza de todos nosotros, como es la nuestra hoy día. 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo en el signo: quédense tranquilos, tranqui, ningún drama, está todo bien. Todo el pueblo se fue a comer, en el 12 dice, y a beber y a obsequiar porciones, y es lo que nosotros vamos a hacer al término de este bendito domingo que tenemos el privilegio de compartir. Terminamos y en un rato nosotros vamos a comer juntos con la misma alegría que esta gente por haber conocido a un grande de la Biblia, Nehemías. Se fueron a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Dios mío, clarito, en blanco y negro, la importancia que siempre tuvo y tiene que alguien enseñe la grandeza y simpleza de la palabra de Dios. Esto es lo que produce el abrir las Escrituras y darle el entendimiento a las personas. Por eso nosotros no dejaremos de proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo como parte de edificar y reedificar el muro y las puertas de nuestras vidas y de las vidas de aquellos que nos rodean. A eso nos dedicamos, eso es lo que hacemos, esa es nuestra vocación, esa es nuestra pasión, eso es lo que nosotros hacemos, el resto es papel picado, puede estar o no, pero esto es lo que nosotros, damas y caballeros, hacemos porque hemos decidido poner la mano en el arado y ahí la vamos a dejar.